todo aumento siempre es positivo. Ahora bien, uno puede analizar si es suficiente o no. En ese sentido me expreso por decir de que estamos lejos del objetivo de recuperar el poder adquisitivo del trabajador. En los últimos 12 meses, de julio del 2019 a julio del 2020, tuvimos una inflación del 48%. Y el aumento que se otorgó en total ahora es del 20%, es decir, 15% primero y ahora 5%. Es decir, el 28% de inflación hoy se lo está aguantando el trabajador. Y esto en la práctica implica una pérdida del poder adquisitivo del tercio del trabajador. Y es, desde mi punto de vista, verdaderamente preocupante. O sea, el aumento para este año, frente a una inflación del 48%, mínimamente tiene que ser del 40%. Entonces queda el 8% pagando nuevamente la clase trabajadora, pero por lo menos estamos más cerca de los objetivos. Ha quedado planchado en los últimos 12 meses el sueldo del trabajador. O sea, este aumento bienvenido sea porque el poder adquisitivo se deterioró de una manera alarmante, pero realmente estamos muy lejos de los objetivos. Tiene que venir un aumento otro aumento por lo menos del 15% o 20%. Bueno, se dijo por 3 meses, después se vuelve a hablar. Y bueno, yo espero realmente que eso se cumpla, pero que no nos venga con otro 5%, porque o si no, en los últimos 12 meses vamos a tener la pérdida del poder adquisitivo más alto de los últimos 8 años en la provincia de Formosa. ¿Se podrá dar, señor, el 25, estos 25.000 de bolsillo? Yo creo que no, en gran parte de la administración pública provincial no se va a dar esto. Le voy a dar un ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. El municipio de Formosa tiene hoy un sueldo mínimo en blanco de 20.000 pesos. El poder legislativo de la provincia de Formosa 19.900 pesos. Con un aumento del 5% no se llega a llegar al anunciado 25.000 pesos. O sea, no es cierto lo que dijo el gobernador en ese sentido, salvo que, por supuesto, él se esté refiriendo solamente al poder ejecutivo. Claro. Y señor, bueno, estas nuevas medidas, ¿cómo las interpreta dentro de lo que es la política sanitaria con el COVID-19? Bueno, yo pienso que, lo dije en las redes sociales, a mí me parece que el gobierno de la provincia de Formosa se adhiere cuando estas medidas que dispone el gobierno nacional restringen derechos. Ahí es cuando rápidamente el gobierno de la provincia se adhiere. No se adhirió, por ejemplo, al decreto del presidente de la Nación de hace casi 2 meses que agrupó a aquellas provincias entre las que se encontraba Formosa de ausencia de circulación viral para darle el derecho de entrar en una nueva fase. Esta nueva fase hubiera permitido el desarrollo de múltiples actividades que nos perdimos en estos 2 meses. Estos 2 meses son vitales para algunos, tan vital que muchos, por ejemplo, que desarrollan algún tipo de actividad comercial, tuvieron que cerrar sus puestas. Y todos los días estamos viendo, ahora vimos el café de Matías Ritt, que cerró, Café Pueblo. Y bueno, me parece a mí que el gobierno se adhiere a ese tipo de medidas, pero no se adhiere a aquello que amplía derechos. Y esa es la principal diferencia que tenemos. Ahora, determinar de que por 2 semanas prohibir los encuentros familiares, y va en ese mismo sentido, y me parece a mí que es una cuestión de sentido común. Es darse cuenta que en una provincia con la característica que tenemos no es necesario recurrir a ese tipo de medidas totalmente sobreactuado, como lo han hecho desde el primer día de la pandemia. O sea, hay determinadas medidas absolutamente innecesarias. En ese contexto, Juan Carlos, se ha presentado también como bloque un pedido de juicio político para el defensor del pueblo. ¿Por qué sería esto? Si no Esto se presentó esta mañana. Sí. Esto se presentó esta mañana. En primer lugar hay que decir, para no hacerla larga, que nosotros hace mucho tiempo tenemos seria diferencia con el trabajo del defensor del pueblo. Y cuando digo nosotros me refiero no solo a los legisladores, sino que la sociedad en su conjunto tiene muchos reparos respecto a lo que hace el defensor del pueblo. Se lo ha visto más defender los intereses del gobierno que los intereses de la propia gente. Y él está ahí por una necesidad que estableció la Constitución al crear la figura del defensor del pueblo, que es un organismo que justamente frente al tremendo poder del Estado es que nace esta clase de institutos, esta clase de defensoría, porque ya el Estado tiene todo el aparato judicial, tiene todo el aparato político. Bueno, dicen entonces el legislador constituyente, el legislador originario, como se le llama, pensó en esta figura.
¿Qué ocurrió? El defensor del pueblo en la práctica fue defensor del gobierno. Entonces es una frustración para el pueblo que creyó que podía lograr la defensa de sus derechos. Y en este caso él cae en una incompatibilidad que es aportar plata para la campaña política, y no en una, sino en varias campañas del Partido Justicialista. Y esto está expresamente prohibido por la ley de creación de la Defensoría del Pueblo, que es la ley 1065. Y el solo hecho de aportar a un partido político, y devela sin lugar a dudas una pertenencia. Nadie va a aportar dinero a un partido político por el cual no tenga simpatía. Y justamente lo que busca la ley de creación de la Defensoría del Pueblo es que el defensor no tenga afiliación político-partidaria. Por eso hemos pedido el inicio del juicio político, que es un mecanismo para separarlo justamente del cargo.